Parte 1. A la última sombra. En el bosque eterno. El bosque no tenía nombre, porque no lo necesitaba. Simplemente era un lugar de eterno crepúsculo primaveral, un pulmón verde que respiraba con la lentitud de las eras. Allí, las hojas se negaban a caer, aferrándose a las ramas con una terquedad encantada, y la nieve nunca osaba tocar el suelo, como si respetara un pacto antiguo. El tiempo, en aquel dominio, no era una línea recta, sino un círculo perfecto y sereno. Para Eliana, aquel era la totalidad del universo, un capullo de luz filtrada y silencio reverente. Su cuerpo era una pincelada de luz lunar contra el tapiz verde oscuro. Sus cascos, más ligeros que la caída de una hoja, no dejaban marcas en la tierra húmeda. Su único cuerno, una espiral de nácar, que capturaba y refractaba la más tenue chispa de luz. No era un arma, sino un órgano de sentido, una antena sintonizada con la propia canción del mundo. Ella era el alma del lugar, y el lugar era su piel extendida. Conocía cada raíz que serpenteaba bajo el musgo, cada hilo de agua que canturreaba en secreto bajo las piedras, cada claro donde las flores se abrían en colores que los ojos humanos ya habían olvidado. La inmortalidad, para Eliana, no era una carga, sino un estado natural. No se veía a sí misma como una criatura que vivía para siempre, sino como una parte fija y eterna de un cuadro que también era eterno. Las estaciones no la marcaban con arrugas o cansancio, sino con una sucesión de sensaciones, el perfume húmedo de la tierra después de una lluvia pasajera, el zumbido somnoliento de los insectos en el apogeo del verano, el susurro fresco del viento que anunciaba noches más largas. Era tan antigua como el cielo y tan constante como la luna, y esa certeza era el cimiento de su existencia. Otras criaturas compartían aquel santuario. No eran animales comunes, sino seres hechos de la misma materia de los sueños y las pesadillas. Espíritus de los árboles que susurraban en dialectos leñosos. Duendes de ojos luminosos que jugaban al escondite en las madrigueras de las raíces, y hadas iridiscentes que bailaban como chispas vivas en los rayos del sol. Con ellos, Eliana no necesitaba palabras. La comunicación era un intercambio de intenciones, de sentimientos puros, una melodía compartida en la frecuencia de la magia. La reverenciaban no como a una reina, sino como un símbolo, la prueba viviente de que el mundo aún guardaba un corazón intacto. Hacía siglos, quizás milenios, las criaturas del bosque habían aprendido el arte del ocultamiento. No era un hechizo complejo, sino un simple pliegue en la realidad, un pequeño empujón perceptivo que hacía que los ojos no deseados se deslizaran sobre ellos sin registro. Eliana era la maestra de este arte. Cuando la presencia del hombre, una vibración áspera y disonante en el tejido del bosque, se acercaba, ella simplemente se volvía más bosque. Su forma blanca se disolvía entre los troncos de los abedules. Su brillo se apagaba para combinar con la penumbra. Su esencia se replegaba hasta ser solo una nota más en la sinfonía verde. Era una defensa, sí, pero también una declaración de que algunos misterios no estaban para ser desvelados. Fue en una de esas ocasiones, en un día que olía a jazmín y tierra mojada, cuando la armonía se quebró. Eliana sintió la aproximación mucho antes de oír cualquier sonido. Era una vibración diferente, no la de un cazador solitario y perdido, sino la de un grupo determinado, cargando consigo el olor metálico del hierro y la frialdad de la ambición. Eliana aplicó el viejo truco, doblando la luz a su alrededor, volviéndose una ilusión, una posibilidad no concretada. 3 figuras emergieron de la espesura, vestidas con pieles y armaduras gastadas. Sus pasos eran pesados, estruendosos como truenos en comparación con el andar silencioso de los habitantes del bosque. Un lugar extraño,
Dijo el más joven, de ojos desorbitados, mirando alrededor con una mezcla de temor y deslumbramiento. No hay rastros de venado ni de jabalí, solo en silencio. Es el bosque de los cuentos, muchacho, respondió un hombre mayo de barba entrecana y ojos cansados. Era el líder. Su voz era grave y cargada de experiencia. Las criaturas que viven con unicornios aprenden magia con el tiempo. Incluso para esconderse, el joven cazador soltó una risa corta y nerviosa. Unicornios. Unicornio. Yo pensaba que solo existían en los cuentos de hadas. Ann pateó una piedra con desdén. Este es un bosque como los demás, ¿no? El hombre mayo no respondió. Su mirada recorrió el claro, posándose por una fracción de segundo en el lugar donde estaba Eliana, haciendo que su corazón inmortal latiera más rápido, no por miedo, sino por sorpresa. Ann casi la vio. Fue entonces cuando el tercer hombre habló. Era un tipo delgado, de rostro afilado y ojos tan oscuros y vacíos como pozos secos. Su nombre era Corbin y cargaba una amargura que parecía emanar de sus poros como un vapor tóxico. Entonces, ¿por qué las hojas nunca caen aquí o la nieve?, preguntó Corbin. Su voz, un silbido. ¿Por qué aquí siempre es primavera? El líder lo miró, un destello de preocupación en sus ojos cansados. Ricker, cállate, Ian, pero Corbin ignoró la orden. Su mirada penetrante recorrió el bosque, desafiante. Te digo, escupió las palabras, que mientras exista un unicornio y mientras viva en este bosque, no tendremos nada que cazar aquí. Es un lugar maldito, protegido por una magia antigua. Demos la vuelta, vayamos a otro lugar, insistió el líder, su mano cerrándose en la empuñadura de su espada. La atmósfera se estaba volviendo pesada. Corbin finalmente cedió, pero al darse la vuelta para irse, sus ojos negros encontraron los de Eliana. Esta vez no fue un Cassian, fue una colisión. No vio una yegua blanca, ni una ilusión la vio a ella. La magia del ocultamiento falló ante aquella oscuridad interior. Una sonrisa torcida se estiró en sus labios. Está bien, dijo, su voz baja, pero cortante como una lámina. Quédate donde estás. Pobre bestia. Eliana sintió un frío que no era del invierno recorrer su cuerpo. Este mundo no es para ti, continuó Corbin. Cada palabra, un clavo en el ataúd de su inocencia. Quédate en tu bosque y mantén tus árboles verdes y protege a tus amigos. Hizo una pausa dramática, su sonrisa ampliándose en una expresión de puro desprecio. Y buena suerte, porque eres la última. Y entonces se fueron. Sus pasos pesados se alejaron, y el bosque recuperó lentamente su silencio. Pero nada era igual. Las palabras de Corbin flotaron en el aire como un veneno, contaminando la luz, envenenando el perfume de las flores. ¿Soy el único unicornio que existe? La última. PM. La pregunta resonó en su mente, no como un susurro, sino como un grito. Ella, que nunca había dudado de su lugar en el cosmos, sintió como el suelo de la certeza desaparecía bajo sus cascos. La inmortalidad, otrora un estado de gracia, de repente parecía una sentencia solitaria. Ser la última significaba que su existencia era un accidente frágil, un hilo a punto de ser cortado. Su belleza sería solo un epitafio viviente para toda una raza. Cayó la noche, pero el sueño no llegó. Eliana caminó hasta el corazón del bosque, un lago tan claro que reflejaba las estrellas como si fueran perlas en el fondo de un cofre. Miró su reflejo, la forma grácil, el cuerno luminoso. Siempre había sido un símbolo de poder y pureza. Ahora parecía solo un vacío, un artefacto de un mundo extinto. ¿Qué saben los hombres?, susurró hacia el agua. Su voz, raramente usada, sonando extraña en sus propios oídos. Que no hayan visto unicornios por un tiempo no significa que hayamos desaparecido.
No hemos desaparecido. El agua no respondió. Las estrellas siguieron brillando, indiferentes. La furia era un sentimiento nuevo y desagradable, un nudo caliente en su pecho. Galopó por los claros, su agitación inusual asustando a los duendes y haciendo que las hadas se retiraran. Nunca existió una época sin unicornios, proclamó a los árboles mudos. Vivimos eternamente. Somos tan antiguos como el cielo y tan antiguos como la luna. Podemos ser cazados, capturados e incluso muertos si salimos de nuestros bosques, pero no desaparecemos. Pero las palabras sonaban huecas. La duda, una vez plantada, tenía raíces profundas y venenosas. La incertidumbre sobre sí misma y sobre el paradero de su propia especie se volvió una compañía constante, más persistente que cualquier sombra. El bosque, otrora su refugio, comenzó a sentirse como una tumba lujosa. Cada árbol perfecto, cada flor eterna, era un recordatorio del estancamiento, de la posibilidad de que el mundo exterior hubiera seguido adelante y la hubiera dejado atrás. Comenzó a buscar señales por cualquier indicio de que no estaba sola. Fue entonces cuando encontró a la mariposa. No era una criatura común. Sus alas eran un caleidoscopio de colores que cambiaban con el ángulo de la luz, y sus ojos compuestos guardaban un brillo de locura divina. Bailaba en el aire, tarareando fragmentos de canciones y poemas inconexos. ¡Hola, mariposa! ¡Bienvenida!, la saludó Eliana, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. ¿Has viajado muy lejos? ¿Qué tan lejos he viajado? Sí, señor. Estar donde tú estás, respondió la mariposa, su voz un tintineo de campanas minúsculas. Eliana, con una paciencia que solo los eternos poseen, intentó guiar la conversación. Mariposa, ¿en todos tus viajes has visto a otros como yo, al menos uno? La mariposa se detuvo en una flor, sus alas palpitando suavemente. Vi a un hombre con bufanda. El hombre con bufanda. La desesperación comenzó a apretar el corazón de Eliana. Mariposa, ¿al menos uno? Dime si viste solo uno. Uno solo. Que sea mío. Abajo. Ve y consíguelo. Hice una estrella, canturreó la mariposa, antes de levantar el vuelo en una espiral aleatoria. La esperanza se desvaneció, reemplazada por una amarga frustración. Me lo merezco por preguntarte, murmuró Eliana, observando a la mariposa desaparecer entre los árboles. Lo único que saben las mariposas son canciones y poemas, y nada más. Pero entonces, semanas después, cuando la duda ya se había convertido en un dolor sordo y constante, la mariposa regresó. Esta vez, su vuelo era menos errático y sus ojos parecían un poco más enfocados. Escucha, chilló, posándose en la punta del cuerno de Eliana. Puedes encontrarlos si eres valiente. El corazón de Eliana se disparó. ¿Encontrarlos? ¿A quiénes? Pasaron hace mucho tiempo, cantó la mariposa, y el toro rojo lo seguía y cubría sus huellas. ¿Toro rojo? ¿Qué es el toro rojo?, preguntó Eliana, con voz trémula. Pero la mariposa ya estaba siendo arrastrada por otra corriente de pensamiento. Es el toro primogénito de su majestad, y sus cuernos son los cuernos de un buey salvaje. Con ellos llevó a los unicornios, a todos, hasta el fin del mundo. Escucha, ¿dónde están los otros unicornios? ¿Y qué es el toro rojo?, imploró Eliana, galopando suavemente para seguir el vuelo errante del insecto. Escucha, gritó la mariposa, subiendo hacia el cielo. El rey está en la corte. Corte en su voz se perdió en el aire, dejando atrás un silencio cargado de significado. Eliana quedó paralizada. ¿Eran solo fragmentos? ¿El delirio de una criatura alucinada? ¿O era la única pista
que jamás recibiría. La incertidumbre sobre el paradero de su especie ahora tenía un nombre, Antoro Rojo An, y un lugar, el reino de un rey. Mirando hacia el bosque que había sido su hogar por toda la eternidad, Eliana tomó la decisión más difícil de su larga vida. La seguridad de lo conocido era una mentira si la soledad era la verdad. La duda era un ancla, pero también un viento que la impulsaba hacia adelante. Debo irme, susurró a los espíritus de los árboles, al lago estrellado, al propio aire que la sustentaba. Debo saber si soy la única unicornio que queda en el mundo, y si los están escondiendo en algún lugar, si necesitan mi ayuda, a volver en tan pronto como pueda. A la mañana siguiente, sin ceremonia, Eliana caminó hacia el borde del bosque. Por un momento, vaciló, sintiendo el calor familiar y protector del lugar que la creó. Entonces, recordando las palabras de la mariposa, si eres valiente, dio un paso fuera de la eternidad y entró en el mundo transitorio de los hombres. El aire del exterior era diferente, más áspero, más cargado de polvo y de un extraño olor a humo y sudor. Era el olor de la incertidumbre y ella estaba inmersa en él. El valor la había llevado más allá de lo conocido, pero el primer contacto con la realidad ciega y brutal de los hombres pondría a prueba no solo su determinación, sino la propia esencia de lo que era. La búsqueda de la verdad pronto se convertiría en una lucha por la propia supervivencia, y el don de la invisibilidad se revelaría como su más cruel maldición. Fin de la primera parte. Si te gustó, suscríbete al canal para recibir más vídeos como este. Muchas gracias. Parte 2. A la prisión de carne e ilusión el mundo. Más allá del bosque, era una agresión para los sentidos de Eliana. El aire, antaño un velo perfumado, era ahora una mezcla áspera de polvo, hollín y el olor agridulce de las aglomeraciones humanas. Los sonidos ya no eran el susurro armonioso del viento y el agua, sino una cacofonía estridente de voces ásperas, el crujir de ruedas de carreta y los ladridos distantes de perros. La luz del sol, sin el filtro de las copas de los árboles, golpeaba desnuda y cruel, revelando un paisaje de colores desvaídos y formas angulares. Ella caminaba con la gracia de siempre, pero cada paso era una victoria sobre el instinto de huir, de esconderse en la seguridad verdeante que había dejado atrás. Los hombres que pasaban a su lado, campesinos con rostros marcados por el sol, mercaderes en sus carretas abarrotadas, soldados de ojos vacíos, la miraban, pero no la veían. Sus ojos se deslizaban sobre su forma blanca y su cuerno luminoso sin registrarlos, sin la chispa de reconocimiento o temor que ella, en su intimidad, todavía esperaba. Para ellos, ella era solo una yegua blanca, perdida, quizás valiosa. El don del ocultamiento se había vuelto contra ella. Era como si fuera un fantasma, condenada a presenciar un mundo del que no formaba parte. «¿Qué animal tan hermoso tienes ahí?», dijo un hombre, con voz ebria y pesada. Extendió la mano para agarrar su crin, y Eliana retrocedió, un susto primordial recorriendo su cuerpo. Su tacto era caliente, húmedo y posesivo, tan diferente del tacto respetuoso de los espíritus del bosque. «¿A quién perteneces? Una cosa tan bonita como tú», refunfuñó, avanzando de nuevo. El pánico, una emoción nueva y abrumadora, burbujeó dentro de ella. Eliana giró sobre sus talones y galopó, no hacia algún lugar, sino lejos. Sus cascos resonaban en las piedras del camino, un sonido expuesto y vulnerable. Corrió hasta que la respiración le ardía en los pulmones y el crepúsculo comenzaba a instalarse, encontrando refugio al borde de un bosquecillo escaso. Fue allí donde los hombres de la caravana la encontraron. No eran cazadores, sino algo que le pareció igualmente depredador, a un grupo de rostros cansados y ropas coloridas, pero sucias, rodeando carretas cubiertas
con lonas gastadas. Bueno, hola, pequeña, hola, cariño. Uno de ellos, un hombre bajo y musculoso llamado Rock, se acercó con una cuerda. Vamos, buena chica, buen animal. Te pondré un bozal, te limpiaré, serás la yegua más bonita de todas. Eliana permaneció inmóvil, permitiendo que él pasara la cuerda alrededor de su cuello. Todavía quedaba una chispa de esperanza de que en algún momento alguien miraría y vería la verdad. Pero esa esperanza murió cuando Rock tiró de la cuerda y dijo: vamos, caballo. Caballo, la palabra la golpeó como un impacto físico. Yegua yo, un caballo. La indignación fue tan intensa que por un momento la paralizó. Es por eso que me llama. ¿Es eso lo que ve? Ella forcejeó, tirando de la cuerda con una fuerza que sorprendió al hombre. Así, tranquila, buena chica, gritó, con los ojos desorbitados por la sorpresa. ¡Qué bella eres!, dijo, recuperando el aliento, con una luz calculadora en sus ojos. Te alimentaré y te llevaré a la feria. Vamos, caballo. ¿Un caballo? ¿Soy eso? Un caballo. Por supuesto, la realidad de su situación se desplomó sobre ella. Los hombres no solo eran ciegos, eran activos en su ceguera, forzando al mundo a encajar en sus expectativas limitadas. Veían lo que querían ver, y ninguna verdad, por más radiante que fuera, podía penetrar esa barrera. Enjaulada en una carreta, Eliana fue testigo de cómo el mundo pasaba como un tapiz de tristeza. Vio aldeas empobrecidas, bosques talados y ríos turbios. Recordó las palabras de Corbin: este mundo no es para ti. Por primera vez entendió lo que quiso decir. No era una maldición, era una constatación. Este era un mundo de posesión, de uso, de final, y ella, una criatura de ser y de eternidad, no tenía lugar en él. La feria era una pesadilla de colores, chillones y ruidos ensordecedores. El olor a comida grasienta, sudor y excrementos de animales era opresivo. La llevaron a un corral, donde otros animales aguardaban su destino con ojos resignados. Fue entonces cuando lo vio. Un cartel tosco, pintado con letras torcidas, anunciaba: los horrores de Mamá Fortuna. Vea la serpiente de Midgard. Sea testigo del mantícora devorador. Maravíllese con el último unicornio del mundo. La sangre se heló en sus venas. Lo sabían, pero ¿cómo? Miró la imagen junto a las palabras. Era una caricatura tonta de un caballo blanco con un cuerno de oro sujeto a la frente con una correa de cuero. Alivio e ira se mezclaron dentro de ella. No sabían nada. Estaban fabricando una mentira y usándola como cebo. La verdad era tan incomprensible para ellos que tenían que reducirla a una farsa. Fue en la celda esa noche cuando conoció a Lysander. Entró furtivamente. Sus vestiduras largas y oscuras parecían las alas de un cuervo herido. Su rostro era joven, pero sus ojos cargaban el peso de siglos de fracaso. «Hola», susurró. Su voz era suave y un poco trémula. «Lo siento, pero no pude venir antes». Eliana lo miró. Había algo diferente en él aún, una chispa, débil como una vela al viento, pero innegable. Él no la veía completamente, pero sospechaba. «Nunca antes hubo un hechizo sobre mí», habló Eliana, su voz sonando extraña y musical en la oscuridad sucia. «Nunca hubo un mundo en el que no me conocieran». Lysander sonrió, una sonrisa triste y comprensiva. «Sé exactamente cómo se siente. Es rara la persona que la toma por lo que realmente es Anne». Se presentó como Lysander, el mago, contó su búsqueda interminable de la magia verdadera, sobre ser un fracaso, un entretenimiento para multitudes que se reían de sus trucos de feria. Él era real, insistió, como ella, y
la ayudaría. Su primer intento de liberarla fue un desastre patético. Gritos y gestos dramáticos, palabras que sonaban impresionantes, pero que no producían más que chispas débiles y un olor a azufre quemado. La jaula permaneció intacta. Te lo dije. Mamá Fortuna no piensa así, dijo, su voz cargada de vergüenza. Me ve como un fraude, un charlatán. Inténtalo otra vez, imploró Eliana, sintiendo el tiempo escurrirse entre sus dedos, cada momento en ese lugar haciéndola más irreconocible para sí misma. El hechizo estaba mal, pero había magia verdadera en él, la sentí. Lysander la miró y por primera vez alguien miró a Eliana no como a una yegua o una atracción, sino como a un ser cuya fe podría redimirlo. Querida, mereces los servicios de un gran mago, dijo, su voz un hilo de esperanza, pero tendrá que conformarse con la ayuda de un aprendiz de segunda. Lo intentó de nuevo. Esta vez no hubo gestos dramáticos, solo una concentración profunda, una voluntad feroz que emanaba de él como calor. Sus manos temblaron y su rostro se puso pálido. Gritó las palabras de poder, y esta vez la respuesta fue violenta. Los barrotes de la jaula no se rompieron, se retorcieron y se fusionaron con un chirrido metálico, creando una abertura. Rápido gritó, ¡abajo, dama! ¡Estás libre! La fuga fue un torbellino de gritos, luces centelleantes y la figura aterradora de Mamá Fortuna, una mujer cuya propia carne parecía esculpida en sombras y odio. Soltó a la arpía Selaeno, una criatura de pura furia primordial, como un arma final. El caos que siguió fue la cortina de humo perfecta para su escape. Fuera de los límites de la feria, en la oscuridad liberadora de la noche, Eliana jadeó, su piel temblorosa. Lysander estaba a su lado, exhausto, pero con los ojos brillando con un nuevo fervor. Fue entonces cuando una tercera figura emergió de las sombras. Era una mujer, ya no joven, con un rostro marcado por el clima y vestida con ropas simples y prácticas. Su cabello castaño estaba enmarañado y sus ojos guardaban un dolor antiguo, pero su postura era de una resiliencia inquebrantable. Era Maeve. La mujer no dijo una palabra, simplemente cayó de rodillas en el barro, no en reverencia, sino en una agonía de esperanza aplazada. Cuando finalmente levantó el rostro, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Dónde has estado? La voz de Maeve salió como un gruñido, cargada de una vida entera de desilusión. Maldita seas, ¿dónde has estado? Lysander intentó interferir. No le hables de ese modo. ¿Dónde estabas hace 20 años? Hace 10 años, continuó Maeve, ignorándolo, su dolor desbordándose como un río que se sale de su cauce. ¿Dónde estabas cuando era joven? Cuando era una de esas doncellas inocentes que siempre te buscó. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir ahora? ¿Cuándo me encuentro así? Eliana miró a esa mujer, a la pasión cruda de su dolor, y entendió. Maeve no estaba enfadada con ella, estaba enfadada con el mundo, con la promesa incumplida de la magia, con la belleza que llegó demasiado tarde. Eliana inclinó la cabeza, una tristeza profunda cerniéndose sobre ella. Está bien, dijo Maeve, su furia desvaneciéndose tan rápido como había surgido, reemplazada por una aceptación cansada. Te perdono, se levantó, frotando la tierra de su vestido. Bueno, es hora de que nos vayamos. Lysander protestó. No puedes venir con nosotros. Estamos en una búsqueda. Maeve lo miró con desdén. Pregúntaselo a ella. Eliana miró a Maeve, a esa humana áspera y real, cuyo dolor era un testimonio de su propia existencia. Asintió, casi imperceptiblemente. Estoy lista, dijo Maeve. Y así, el trío improbable partió. La unicornio inmortal, el mago fallido y la mujer cuya fe había sido restaurada en el último momento posible. La búsqueda de respuestas continuaba,
pero ahora el grupo cargaba con sus propios secretos y dolores. El viaje los llevó a través de paisajes cada vez más áridos, hacia los dominios del rey Morven. Fue durante este viaje cuando la amenaza del toro rojo, hasta entonces una leyenda, se materializó. Lo vieron a lo lejos primero, una mancha roja y humeante contra las colinas grises, moviéndose con una determinación implacable que no era de un animal, sino de una fuerza de la naturaleza. El suelo temblaba con su paso, era más grande que cualquier toro. Su pelaje del color de la sangre seca y sus ojos brillaban con un fuego interior demente. No olfateaba el aire. Parecía saber y sabía de Eliana. El enfrentamiento fue inevitable. Los encontró en un desfiladero rocoso, bloqueando la única salida. Su mugido no era un sonido, sino una onda de puro odio que hacía temblar las piedras. Embistió no hacia Lysander o Maeve, sino directo hacia Eliana, su objetivo único e innegable. Lysander intentó todo: hechizos de ilusión, encantamientos de parálisis, incluso trucos de humo y espejos. El toro rojo los atravesó como si no existieran. Su magia, aún incipiente e indisciplinada, era como lanzar guijarros contra una avalancha. «¡Haz algo!», gritó Maeve, sujetando a Eliana, que estaba acorralada contra la pared del acantilado. «¡No quiere matarla!», gritó Lysander. Su voz estridente por el pánico. «La conduce como condujo a los otros, al castillo, al rey Morvan». Eliana sintió el calor del cuerpo de la bestia, el olor a cenizas y furia. Sabía que Lysander tenía razón. Había un propósito en esa persecución, una lógica cruel. Ser llevada a la colección de Morven era un destino peor que la muerte. «Por favor», le suplicó Maeve a Lysander. «Por favor, haz algo». «¿Qué puedo hacer?», se desesperó, sus manos vacías temblando. «¿Crees que al toro rojo le gustarán unos trucos de cartas?». Fue entonces, mirando el terror en los ojos de Eliana, cuando la chispa dentro de Lysander encontró, por fin, combustible. La magia no era sobre palabras o gestos, era sobre necesidad, era sobre amor y desesperación. «Si pudiera, la transformaría en otra criatura», dijo, su voz de repente calmada y clara, como si repitiera una verdad olvidada hace mucho tiempo. Algo demasiado humilde para el toro Royan, pero eso requiere un mago verdadero, con magia verdadera. «Y yo ya no puedo fingir más, pero hazlo», insistió Maeve, sus ojos fijos en los de él. «Tienes magia, quizás no puedas encontrarla, pero está ahí. Llamaste a Robin Hood, y Robin Hood no existe. Tienes todo el poder que necesitas si te atreves a buscarlo». En ese momento Lysander dejó de intentar ser un mago y simplemente se convirtió en un Onsu. Postura cambió, la vacilación desapareció, reemplazada por una autoridad tranquila. Levantó las manos, no hacia el cielo, sino hacia Eliana, y las palabras que salieron de su boca no fueron un grito, sino una declaración solemne. «Magia, magia, haz tu voluntad». No hubo una explosión de luz, ni un sonido de trompeta. Hubo un silencio profundo y absoluto, como si el mundo mismo contuviera la respiración. El aire onduló alrededor de Eliana como agua. Sintió una sensación de desarraigo terrible, como si cada partícula de su ser se estuviera deshaciendo y reensamblando. La forma inmortal que conocía desde el primer día se deshizo como humo. El dolor no era físico, era existencial, el desgarro del alma misma. Cuando el silencio se disipó, el toro rojo se detuvo. Resopló, confundido, miró a la figura que ahora estaba donde la unicornio había estado. Olfateó el aire, buscando el rastro de magia pura que había sido su objetivo. No encontró nada. Con un mugido frustrado, se volvió y se fue. Su misión aparentemente cumplida, pues lo que buscaba ya no existía. Maeve y Lysander miraron al suelo,
donde Eliana había estado. Allí, ahora, había una mujer joven. Era increíblemente bella, con un cabello tan blanco como la crin de la unicornio y ojos del color del cielo crepuscular. Estaba vestida con ropas simples, que parecían tejidas de la propia niebla. Era Lady Amalthea. Miró sus manos humanas, con dedos largos y uñas, y un grito de horror y negación escapó de sus labios. ¿Qué me has hecho? Su voz era un susurro ronco, cargado de un pánico indescriptible. No, por favor, no. Soy una unicornio. ¡Soy una unicornio! Cayó de rodillas tocándose el rostro, los brazos, como si esperara encontrar la verdad bajo la piel falsa. Mira, no pude pensar en hacer otra cosa para salvarte, explicó Lysander, su voz llena de una mezcla de triunfo y remordimiento. ¿Qué me has hecho?, repitió, y ahora las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas humanas, calientes y saladas. Preferiría que hubieras dejado que el toro me llevara. Preferiría que me hubieras dejado con la arpía. Lysander intentó consolarla explicando que era temporal, que era la única manera. Pero Amalthea no escuchaba. Solo podía sentir la prisión de este nuevo cuerpo, la manera en que pesaba sobre su espíritu, como sus sentidos estaban embotados, como las emociones humanas la bombardeaban como una tormenta a menos miedo, vergüenza, desesperación y una tristeza profunda y huesuda que era peor que cualquier dolor físico. Puedo sentir como este cuerpo muere a mi alrededor, susurró, abrazándose. Maeve se volvió hacia Lysander, sus ojos llenos de ira y preocupación. Eres un idiota, ¿me estás escuchando? La hemos perdido, la metiste en un cuerpo humano, se volverá loca. Lysander, sin embargo, parecía transformado. El poder que había convocado todavía lo envolvía. Puedo traerla de vuelta, no te preocupes. Puedo traerla de vuelta, pero mientras él hablaba, Amalthea miró hacia el horizonte, en dirección al castillo de Morvan. La misión todavía estaba allí. Los otros todavía estaban atrapados. Pero ahora, la lucha más grande ya no era contra un toro de fuego o un rey loco. La lucha estaba dentro de ella, una batalla silenciosa y agonizante entre la memoria de un ser inmortal y los deseos confusos y abrumadores de un corazón humano que latía por primera vez. Y con cada latido, el fantasma de lo que era parecía un poco más distante. Gancho para la parte 3, atrapada en su nueva forma. Amalthea tendría que navegar por la corte de un rey obsesionado, donde el amor de un príncipe ofrecía un refugio tentador de su deber, y la lucha por recordar quién era se convertiría en la batalla más difícil de todas. Fin de la segunda parte. Si te gustó, suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Muchas gracias. Parte 3. El precio del amanecer. El castillo del rey Morven no se alzaba sobre la colina, sino que brotaba de ella, como un hueso quebrado y gris que perforaba la piel de la tierra. No había jardines, ni viñedos, ni el bullicio de una corte vibrante. Solo piedra, viento y un silencio profundo, roto apenas por el lamento distante de las gaviotas y el rugido eterno del mar allá abajo. La fortaleza era un espejo del alma de su soberano, árida, cerrada y obsesionada por una única cosa. Para Amalthea, cada paso dentro de aquellos muros era una agonía. El cuerpo humano que la aprisionaba sentía el frío de la piedra de una manera que su piel inmortal nunca había sentido. Los olores eran moho, cera vieja y una desesperanza ranciosa. El peso de aquellas paredes parecía aplastar no solo su cuerpo, sino su memoria. Con cada día que pasaba, el recuerdo del bosque eterno, de la sensación del viento en su crin, de la luz capturada en su cuerno, se volvía más tenue, un sueño hermoso y doloroso que se desvanecía al despertar. En su lugar, surgían nuevas sensaciones a la textura
áspera de los vestidos que Maeve conseguía para ella, el sabor complejo de la comida y, más perturbadoramente, la presencia de Evander. El príncipe era una paradoja. Criado en aquella jaula de piedra, él era todo lo que su padre no era: cálido, idealista y hambriento de belleza. La veía no como una curiosidad o una pieza de colección, sino como un milagro. Y, en su simplicidad humana, veía a Lady Amalthea, la mujer, y no a la unicornio que luchaba por no morir dentro de ella. Intentó cortejarla con las herramientas de su mundo en la poesía. Le leía, su voz vacilante haciendo eco en las salas vacías, versos sobre heroísmo y amor que sonaban huecos ante la realidad silenciosa y atormentada de ella. Tuve tiempo para escribir un libro, recitó un día, bajo la mirada cínica de un estandarte polvoriento, sobre la manera como actúas y miras. No tengo ni un párrafo. Amalthea, pues así era como ahora debía llamarse. Incluso si el nombre le quemaba el OM, lo miró. Sus ojos, antaño pozos de sabiduría eterna, ahora estaban nublados por una confusión humana. Apenas podía recordar el propósito que la había traído hasta allí. La búsqueda de los otros parecía una historia que alguien más había contado. ¿Quién soy?, le susurró a Maeve, en un raro momento de privacidad. Las habitaciones que les habían concedido eran frías y sombrías. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué busco en este lugar extraño? Día tras día. Maeve, siempre práctica, siempre anclada en la realidad, le tomó las manos. Estaban heladas. Los unicornios, le recordó suavemente, su voz, un hilo de lucidez en la niebla que crecía en la mente de Amalthea. Si no eres la última, una vez, no puedo recordarlo, murmuró Amalthea, sus ojos perdiéndose en la llama de una vela. Fue hace mucho tiempo. Algo extraño. Era inocente y sabia, y llena de dolor. El dolor era lo único que permanecía vívido. El dolor de la pérdida, de la transformación, de la añoranza de algo que ya no podía nombrar. Mientras tanto, Lysander desempeñaba su papel de bufón de la corte con una maestría dolorosa. Hacía malabarismos con copas, sacaba conejos de sombreros de copa rotos y tropezaba a propósito en las alfombras. Todo bajo la mirada impasible del rey Morvan. El mago verdadero, Mavrock, había sido despedido, pero la victoria de Lysander era amarga. Se veía reducido a un payaso, y cada risa de la pequeña y desdeñosa corte era un golpe para su orgullo recién descubierto. ¡Lo hace! ¡Por ti! ¡Lo hace por ti! Maeve le susurró furiosamente a Amalthea un día, después de otra cena tensa. Interpreta al tonto ante Morven para evitar que pregunte quién eres. Pero la estrategia estaba destinada al fracaso. Morvan no era un tonto. Su obsesión era una lupa que veía a través de todas las disimulaciones. Observaba a Amalthea con la intensidad de un geólogo estudiando una roca rara. No la deseaba ni la temía él. Él coleccionaba su presencia. Fue durante una de esas cenas cuando llegó la crisis. Morvan, aburrido de las payasadas de Lysander, fijó su mirada gélida en Amalthea. Un hombre y dos mujeres viniendo aquí, musitó, su voz como el chirriar de una puerta de hierro. La joven se ve tan extraña, tiene algo de nuevo. Anne se levantó, su manto oscuro arrastrándose por el suelo de piedra. Ven, ordenó, no como un rey a un súbdito, sino como un curador a una exposición. La llevó a un balcón estrecho que se proyectaba sobre el mar. Las olas golpeaban furiosamente contra las rocas allá abajo, lanzando spray salado al aire. «Mira», ordenó Amalthea miró. Vio la inmensidad gris y verde, las gaviotas blancas, la espuma furiosa. «Mi señor,
Yo no entiendo. ¿No veo nada en el agua? ¿Aún te niegas a ti misma? La voz de Morven era un silbido en su oído. ¿Aún te atreves a pretender ser humana? Su corazón humano se aceleró, un ritmo rápido y aterrador. Él lo sabía, siempre lo había sabido. Te arrojaré desde aquí para que estés con los otros, con mis propias manos, si te atreves a negarte. Gruñó, sus dedos huesudos cerrándose en la balaustrada de piedra. El enfrentamiento fue interrumpido por la llegada de Evander y los demás, pero el daño estaba hecho. El velo había sido arrancado. Más tarde, en la seguridad relativa de sus aposentos, Amalthea se derrumbó. El llanto vino, entonces, un llanto humano, profundo y desesperado, que la sacudió por completo. «Mali, cállate», intentó Lysander, impotente. «Está loco, loco», sollozó Amalthea. La fachada de Lady Amalthea, resquebrajándose por completo en C. «Ashe, no, está todo bien», la consoló Maeve, abrazándola. «Los encontraremos si te vuelves tan humana como para llorar», advirtió Lysander, su voz cargada de un terror genuino. «Entonces, ninguna magia en el mundo podrá traerte de vuelta». Fue el gato, un animal negro de ojos sabios, llamado Mauken, quien les dio la clave final. Los encontró en los pasillos, entreteniéndose con un ovillo de lana que tenía Maeve. «Tienen poco tiempo», dijo el gato, su voz un ronroneo arrogante. «Pronto tendrá un humano en ese cuerpo y ninguna unicornio nunca más». Les habló del camino secreto. Cuando el vino beba de sí mismo, cuando la calavera hable, cuando el reloj marque la hora correcta, enigmas, siempre enigmas. Fue Lysander, con su magia ahora floreciente, quien resolvió el primero. Transformó agua en un vino dulce y ordinario, y con él sobornó a una calavera parlante que guardaba los secretos del castillo. La calavera les dijo la verdad. El camino era a través del reloj, no esperando a que diera la hora. El escape a los subterráneos fue una carrera contra el tiempo y contra el propio corazón de Amalthea. Mientras descendían a los cimientos del castillo, Evander la confrontó. «No iré más allá», declaró, su voz firme. «No hay elección. Debemos continuar. No dejes que me transformen», le suplicó. La mujer Amalthea, luchando con uñas y dientes por su vida, por su amor recién descubierto. «Al toro rojo no le importan los humanos. Podríamos pasar junto a él y alejarnos». «Si hacemos eso», intervino Lysander, su voz grave, «todos los unicornios del mundo seguirán prisioneros para siempre, excepto uno, y ella envejecerá y morirá. Todos mueren», argumentó Evander, su dolor desbordándose. «Quiero morir cuando tú mueras. No soy un unicornio, no soy una criatura mágica, soy humano y te amo. No lo permitas». Fue el momento de la elección definitiva. Amalthea miró al joven príncipe, a su rostro marcado por una honestidad que ella nunca había conocido. «Cásate con el príncipe y sé feliz para siempre». Era un deseo tentador, un final feliz a la vista. Pero entonces miró más allá de él, hacia la oscuridad del túnel que conducía a su verdadera misión, y recordó, no con la claridad de antes, sino con la certeza de un instinto profundamente enterrado. «Lier, no te amaré cuando sea una unicornio», dijo, y fueron las palabras más verdaderas y crueles que jamás había pronunciado. Evander, el héroe, entendió. «Una búsqueda no puede simplemente abandonarse», dijo, su voz trémula pero resuelta. «Los unicornios no han sido rescatados en mucho tiempo, pero no para siempre». Encontraron la caverna, un vasto anfiteatro natural que olía a sal, algas y una magia antigua y triste. Y allí, acorralados por la marea alta, estaban ellos, decenas,
cientos de unicornios. Sus formas eran fantasmas de luz plateada contra la oscuridad de la caverna. Sus cuernos, un campo de estrellas caídas. Estaban vivos, pero su esencia estaba dormida, sus espíritus quebrados por el eterno encarcelamiento. Era un espectáculo de belleza desgarradora, la prueba final de la locura de Morven. Y entonces, el toro rojo surgió no como un animal, sino como un cataclismo. Su mugido llenó la caverna, haciendo temblar la propia piedra. Embistió hacia la manada, su propósito claro mantenerlos allí, asustarlos de vuelta a las profundidades. Fue entonces cuando Ivandor, el héroe que no podría luchar contra una leyenda, hizo lo que los héroes hacen. Se interpuso en el camino, no con la esperanza de ganar, sino con el coraje de ganar tiempo. Para eso son los héroes, susurró Lysander, horrorizado, mientras veía al príncipe blandir su espada contra la bestia imposible. El enfrentamiento fue breve y brutal. Ivandor fue arrojado contra las rocas como un muñeco de trapo. El grito que salió de la garganta de Amalthea fue de ambos, de la mujer y de la bestia, una sinfonía de agonía. «Haz algo», le gritó Maeve a Lysander. «Tienes el poder. ¿De qué sirve la magia?», le gritó ella cuando él vaciló. «¿De qué sirve si no puede ni siquiera salvar a un unicornio?». Y Lysander, mirando el cuerpo caído de Ivandor, el dolor en Amalthea, entendió. «Para eso son los héroes», repitió, pero esta vez no como una constatación, sino como un reconocimiento. Y Ivandor, oyera o no, cumplió su destino. Con un último suspiro de fuerza, se levantó y atacó al toro una vez más, distrayéndolo por un momento crucial. Gwen fue suficiente. En ese instante, la elección de Amalthea se concretó. El recuerdo de lo que era, el amor por su propia especie, el dolor de ver morir al hombre que la amaba, todo se fusionó en una única voluntad indestructible. Ya no era Lady Amalthea, era Eliana. Y atacó. La batalla entre el unicornio y el toro rojo fue la colisión de dos conceptos primordiales, la libertad indomable y la posesión obsesiva. No luchó con odio, sino con una tristeza feroz. Su cuerno, ahora real y terrible, no era un arma de destrucción, sino un instrumento de liberación. Lo embistió no para matar, sino para romper el hechizo, para disipar la sombra que mantenía cautivo a su pueblo. Cuando el toro rojo, derrotado no por la fuerza, sino por una verdad más poderosa, retrocedió y se disolvió en neblina y humo, un silencio cayó sobre la caverna. Y entonces, uno a uno, los unicornios comenzaron a moverse, lentamente al principio, y luego, como una marea creciente de luz, galoparon fuera de la caverna, hacia la libertad del mundo abierto. La tierra tembló con su paso, no con miedo, sino con alegría. Amalthea había vuelto a su forma verdadera, pero nada era como antes. Se acercó al cuerpo de Ivandor. El príncipe estaba muerto. El precio del amanecer había sido pagado. Pero en un mundo donde los unicornios volvían a galopar, incluso la muerte podía ser desafiada. La vida que Eliana había traído de vuelta al mundo pareció concentrarse en ese único punto de tristeza. Una luz suave emanó de ella, envolviendo el cuerpo del príncipe. Cuando la luz se disipó, Ivandor volvía a respirar. El reino de Morven, sin la obsesión del rey que lo sustentara, comenzó a languidecer. El propio rey, al ver sus tesoros liberarse, pareció marchitarse con su castillo, su locura consumiéndolo por completo. La despedida fue agridulce. Ivandor, ahora rey, miró a Eliana, la unicornio, sabiendo que la mujer a la que había amado estaba perdida para él para siempre. «Los voy a extrañar», dijo, su voz cargada de un dolor maduro. «Nunca antes tuve amigos». Eliana inclinó la cabeza. «Desearía poder verla solo una vez más para decirle todo lo que hay en mi corazón», susurró Elané. «Ella recordará
dijo Lysander suavemente, desde lo más profundo de su corazón. Cuando los hombres sean cuentos de hadas escritos por conejos, de todos los unicornios, ella es la única que sabe lo que es el dolor y el amor. La última imagen que Evander guardó fue de ella, Eliana, la última unicornio que se convirtió en la primera de una nueva era, galopando para unirse a su pueblo, llevando consigo la memoria de un amor humano que la transformaría para siempre. Era libre, pero llevaba consigo el precio de la libertad a la cicatriz de un amor que la hizo única, incluso entre los suyos eternos. Y Lysander, el mago que por fin había encontrado su magia, miró hacia el horizonte, donde la manada brillaba bajo el sol naciente, y supo que algunas historias no tienen fin, solo nuevos comienzos. Fin en sí. ¿Te gustó? Suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Muchas gracias. Muchas gracias.